Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en este momento y quieren compartir y aprender de salud y de los conceptos que nosotros traemos aquí a diario a través de esta emisora. Estamos regresando después de un tiempo en el que estuvimos fuera del aire, pero traemos también buenas noticias y soluciones que sabemos que le van a ayudar a todos ustedes a enfrentar situaciones de estrés, situaciones de crisis. Y me acompaña en el programa de hoy la doctora Jessica Quintero, psicóloga clínica, parte de nuestro staff acá en el Instituto Bioético. Y aprovecho para anunciar que el Instituto Bioético abrió sus nuevas facilidades en la calle Simón Madera número 15. Esto es entre el ramal 8 y el área de la 65 de Infantería, esa calle, la que se llama Simón Madera. Ahí estamos ubicados ofreciendo nuestros servicios de naturopatía como siempre, que también hemos integrado los servicios de la doctora Jessica Quintero como parte de los ofrecimientos que van a ayudarles a ustedes a balancear su sistema, tanto física como mental y espiritualmente. Saludos, doctora. Saludos, doctor González. Un placer estar aquí nuevamente, ya después de todo lo que ha acontecido en la isla y a nivel individual y colectivo, ¿verdad? Así que saludos a todos los que nos escuchan y nos observan. Sí. Buen día. Definitivamente, pues nos sentimos bien, pero que bien contentos de poder estar nuevamente. La gente en la calle nos ha estado solicitando los programas, la información. Y definitivamente en el tema de hoy, doctora, sabes que le pedí que tocara y nos trajera información acerca de algo que ha estado de una forma u otra, que hemos estado experimentando todos nosotros después del huracán y durante, que es el asunto de lo que es la ansiedad, el estrés y la crisis que de alguna forma u otra puede producir en casi todos los que pasamos por esto, o en todos de alguna u otra forma, ¿verdad? Y obviamente desde el punto de vista de ver cómo cada una de estas cosas de una forma u otra pueden afectarnos, pero también desde el punto de vista de las soluciones y de lo que podemos hacer ante la crisis, ante la ansiedad, ante el estrés, ante esto que estamos viviendo o que hemos vivido todos los días de una forma u otra, agravado por las circunstancias o la crisis que genera el huracán y sus secuelas. Por ejemplo, vamos a definir y posiblemente aclararle a la gente, quizás comenzando desde el aspecto de lo que es una crisis, para Claro. que los amigos y amigas televidentes puedan entender lo que es la crisis y cómo puede afectar. Claro. Primero que nada, sí, sería buena idea poder empezar por lo que es una crisis y definirlo y ver los distintos aspectos que la rodean. Ciertamente, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, tiene mucho que ver con lo que es la percepción y la interpretación de cada, de forma individual. Pero es el experimentar un evento que es el que va a precipitar la crisis, un evento de suma, intensa, mucha dificultad, y eso lo vamos a definir ahorita porque es relativo para cada persona, y cómo lo experimenta. Ciertamente va a tener un componente donde las demandas que recibo del ambiente van a exceder mis recursos o estrategias, herramientas que yo como ser humano, como individuo tengo para lidiar con esas exigencias de mi medio ambiente y lo que me sucede, lo que me acontece. O sea que ¿Okay? una crisis es algo para lo cual necesariamente no tenemos que estar preparados o no vamos a estar preparados. No, porque hay distintos tipos de crisis. Uh-huh. ¿Okay? Claramente, todo cambio en los seres humanos, en la humanidad, supone una crisis, va a ser una crisis. Ahora bien, hay distintos tipos de crisis. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, que ahora voy a ir a eso, va a suponer que la demanda va a exceder mis recursos, por eso se llama crisis. No puedo lidiar con ella hasta cierto punto, ¿verdad? Si no la manejamos, y depende cómo la manejemos de forma adecuada, entonces puede desencadenar cierta patología. Tiene unas características, las crisis, a diferencia del estrés y la ansiedad.
va a mantener un tiempo límite, un límite de tiempo. ¿Okay? Diferentes teóricos coinciden en esto, otros piensan de otro modo. Algunos piensan que entre 4 y 8 semanas debe determinarse la crisis, otros piensan que las crisis van, de hecho hay estudios, investigaciones que plantean que las crisis muchas veces duran la secuela de la crisis, lo que trae, ¿verdad?, a nivel conductual, cognitivo y todo lo que desencadena en el ser humano, que va a tomar muchos años la resolución y llegar a un, digamos, abrazar eso de una forma adecuada, ¿ok? Pero hay distintos tipos de crisis, como bien usted me preguntó y comentó, ¿verdad? Hay cosas que van a sucedernos en la vida que son esperadas, ¿ok? Y esas son las crisis que llamamos como esperadas o que vienen por el desarrollo, digamos que el nacimiento de un niño, digamos que el retiro, distintas cosas que pueden suceder que vienen a raíz de unas etapas de desarrollo que ya son esperadas, que la abuelita de 90 y pico de años, 100 años, haya fallecido, es algo que vamos a sentir, es una pérdida y la vamos a tener que trabajar. Pero hasta cierto punto, pues la persona ya se esperaba que pudiera suceder, a diferencia de cuando tenemos la muerte de una persona joven, un accidente. Un accidente, un huracán, un desastre natural, lo que acaba de experimentar la isla. O sea, que esto, a diferencia de las crisis que se esperan, o le llamamos en psicología las normativas, las esperadas, las que vienen a raíz de desarrollo y tienen un sinnúmero de clasificaciones. Ahora, están las no esperadas, que como son las que no anticipamos. Oye, todas las crisis que puede haber generado el asunto del huracán, hay gente que están sin empleo, hay gente que se quedaron sin casa, hay gente que se quedaron sin su negocio, hay otros en crisis porque a 70 y pico de días del huracán todavía no tienen energía eléctrica o no tienen agua o no le han llegado las ayudas. O sea, esas ya no caen dentro de las normativas. Esas son crisis que hay que enfrentarlas. Y entonces usted acabó de mencionar de que se espera que una crisis no dure o sobrepase más de ¿cuánto? ¿De 8 semanas? Eso es lo que algunos estudiosos sugieren. ¿Qué pasa cuando la crisis se extiende más allá de ese periodo establecido? Entonces estamos hablando, ahí tendríamos que hablar de lo que es el estrés y la ansiedad. Porque el estrés, estamos hablando de que hay un evento precipitante. Un evento va a desencadenar, va a traer un impacto psicológico en el ser humano. Sin embargo, tiene un principio y un fin, porque se entiende que en la medida en que termina el estresor, se acaba, desaparece el estrés. Se resuelva. Hubo resolución, se acabó el estrés. Ahora bien, cuando este estrés, y aquí estamos hablando más de algo fisiológico, ¿verdad? Hemos hablado anteriormente cómo es que a nivel fisiológico hay unos cambios, porque va a desencadenar o va a activar lo que es el hipotálamo, que va a traer unos cambios fisiológicos en el ser humano, que podemos hablar más de eso en un otro momentito ya mismo, ¿verdad? Pero entonces, ahí entonces lo que va a suceder es que este tipo de cambio fisiológico es más lo que llamamos el estrés, el estresor. Pero fíjate que es algo que es externo, es un estímulo externo, que podemos identificarlo fácilmente. Digamos, el ir al trabajo en la mañana o a llevar a los chicos a la escuela es algo normativo de todos los días, ¿verdad? Es normal. Ahora bien, que de momento tengan menos tiempo. Salí con, como decimos por ahí en buen puertorriqueño, en photofinish, ¿verdad? Pero ahora estoy corta de tiempo y mira el mar de carros que tengo enfrente. Y hay un accidente y tú te encuentras con algo que no esperabas. Claro, y ahora mismo lo que estamos viviendo, no hay semáforos y hay un sinnúmero de dificultades que se añaden. Todo eso va a ser un estresor. O sea que además del estrés que genera el que tú te tengas que levantar todos los días para ir al trabajo y corriendo para aquí el desayuno, vistiendo a los chicos, lo que sea, te encuentras con una situación en el camino que ya tú ves que te va a sacar, quizás te va a hacer llegar una hora más tarde de lo que tú esperabas al trabajo. Ya eso empieza a generar una serie de cambios fisiológicos en tu cuerpo, en tu mente, en tu estado de ánimo. Va a activar la reacción que hemos hablado anteriormente de lucha o evitación, ¿verdad? De fight or flight reaction, que a su vez va a activar, que la va a regular lo que es el hipotálamo y va a traer unos cambios fisiológicos y esto es bien normal, es natural. Ahora bien, esa amenaza o peligro que el organismo percibe
vamos, que lo que está sucediendo, el evento estresor, que el organismo percibe como una amenaza o peligro o pérdida, puede ser real o puede ser imaginaria. Y ahí es que va a radicar la diferencia entre estrés y ansiedad. O sea que las personas, todo el mundo necesariamente no va a reaccionar igual. Para Y nada. no, y me viene a la mente, fíjate, esas personas que me ha pasado muchas veces en la consulta, que son borderline hipertensos, o sea, que tienen la hipertensión y ellos piensan que tener una presión arterial de 140/90 en descanso, pues no es tan malo, pero el asunto es que cuando de momento se enfrentan a una situación de estrés o a una noticia inesperada, ahí es donde en realidad se puede volver sumamente peligroso porque los mecanismos de fight and flight pueden disparar entonces esa presión y subirla a 200/120 y pueden provocar un cambio fisiológico y un daño que pueda traer consecuencias severas como el sistema cardiovascular, etcétera. Cierto, y fíjate, qué bueno que traigas eso porque es bien interesante. Yo lo que quiero que entiendan de repente y distinguir aquí es el hecho de que el estresor trae unos cambios, es el cambio fisiológico que trae este evento precipitante que conlleva, me trae un impacto psicológico. Ahora bien, estamos hablando fisiológicamente, en cambios, en términos cognitivos, o sea, estamos hablando de pensamientos, de mente, mis emociones, mi voluntad. ¿Qué pasa conductualmente conmigo a raíz de estas cogniciones? Ya ahí estamos hablando de ansiedad. De cómo entonces es que a nivel de cómo yo percibo e interpreto lo que me está sucediendo, ¿ok? Que a lo mejor perdura a través del tiempo y no hay resolución. Eso lo estamos experimentando ahora mismo. Ahí puede provocar un trastorno de ansiedad. Sí, pero tiene mucho que ver, fíjate, con mis cogniciones. No es tanto como el estrés, que es simplemente estamos viendo un evento que impacta y trae unos cambios fisiológicos que van a activar una red en el organismo completa a nivel fisiológico, ¿verdad que sí? Pero hemos visto cómo hay una conexión completa y constante e integrada de lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu. No hay forma de que no se afecte una con otra, ¿ok? Ahora bien, esa ansiedad... Y en esa persona, fíjate, esa persona que está viviendo con el vaso casi desbordándose en términos de estrés y otras condiciones, incluyendo una mala salud porque no se ha cuidado y no ha tomado las medidas, en esa persona va a impactar más que en una persona que haga ejercicio, que se alimente bien, que diariamente tome todas las medidas de prevención posibles, que cuando recibe una noticia o una situación de estrés, pues va a tener más capacidad de amortiguación o de compensación versus esa persona que está viviendo al tope del límite en términos de estrés, donde ahí es que se puede disparar un derrame cerebral, un infarto al miocardio y una serie de cosas que entonces ya crean otros problemas y otro estrés adicional, o una crisis adicional a todo el estrés. O sea, muchas crisis llevaron a esta situación de estrés. Y ahora, el no tomar las medidas preventivas o paliativas a tiempo o de tratamiento porque pudo identificarlo o buscando ayuda profesional o como sea, cuando llega entonces otra crisis puede ser que la persona no tenga las herramientas para enfrentarla y entonces ahí es donde vienen los infartos y vienen todas estas situaciones que llevan todos los días a la gente a las salas de emergencia con daños muchas veces que van a ser posiblemente hasta irreversibles. Claro, porque se va a activar un ciclo negativo del estrés. Exacto. Que entonces se activa, viene un impacto, ¿verdad? Que es el estresor o el evento precipitante, que va a traer se va a activar la reacción de fight or flight que hablamos, que a su vez va a traer unos cambios fisiológicos, pero esos cambios fisiológicos, que estamos hablando de tantas cosas, en términos hormonales, se segregan unas hormonas, se segrega adrenalina, noradrenalina, distintas cosas, que entonces me van a disparar la presión arterial, me va a disparar la tensión muscular, el metabolismo, la respiración, el pulso cardíaco, o sea, todo va a aumentar en el sistema y eso a su vez entonces va a haber unos pensamientos que van a desencadenar unas emociones en mí y por tanto de ese modo es que voy a actuar. Y es los resultados que voy a tener en mi vida. Si no son los que quiero, entonces va a venir unos sentimientos de frustración, de impotencia, que pueden llevar a la depresión. Me van a llevar a unos trastornos de ansiedad que pueden provocarse. Y cuando yo ¿La depresión está considerada dentro de esos trastornos, doctora?
estamos hablando de que puede ir hacia distintas variables. Puede ir hacia el aspecto de la depresión, como puede ir hacia el aspecto de la ansiedad, como también podemos ver el espectro de lo que es los trastornos provocados por un trauma. ¿Okay? Sí, el estrés postraumático. Eso es uno de los que tiene que ver con eso, o el estrés, ¿verdad? El síndrome de estrés agudo. O sea, hay distintas variables. ¿Habrá gente sufriendo de todo este tipo me imagino que tienen que haber gente sufriendo de todo este tipo de trastornos a raíz de los eventos que hemos tenido en Puerto Rico, tanto económicos como el huracán María, que no hayan ellos mismos identificado la peligrosidad o que pueden traer consecuencias mayores, y ahí es donde en realidad se produce el peligro. O sea que hay gente que pueden estar con un trastorno de ansiedad, depresión, pueden estar sufriendo alguna situación que al sumarla a las otras condiciones que tiene de salud, y al no diagnosticarse y tratarse a tiempo, pueden traer consecuencias en un momento dado que los lleven a eventos mucho más peligrosos, claro, o hasta fatales, porque una persona inclusive que no haya manejado la parte fisiológica, cuando se enfrentan a una crisis, una ansiedad, una depresión así, puede inclusive traerles, provocarles inclusive la muerte. Claro, y fíjate qué pasa con la ansiedad. La ansiedad es el origen, es distinto que el estrés. Cuando estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de una preocupación, un miedo, una intranquilidad bastante intensa, pero no necesariamente real. Es que yo como individuo, como ser humano, dependiendo de cómo yo percibo e interpreto mi mundo exterior e interior, yo estoy anticipando algo catastrófico. Esa preocupación es lo que esa preocupación, ese temor, es lo que va a definir por qué área por dónde se va a ir el resultado, la consecuencia, la secuela. Si va a ser algo más depresivo, si va a ser algo más en términos de trastornos de ansiedad, que ahí estamos hablando de ansiedad generalizada, podemos hablar de ataques de pánico, desorden de ataque de pánico, podemos hablar que se vaya más al espectro depresivo, pero fíjate, muchas veces podemos estar también hablando de trastornos o desórdenes de ajuste, ¿ok? Y es situaciones estresantes que pueden ocurrir a través de la vida, como unas crisis, distintas crisis como hablamos anteriormente ya, pero esto no estoy pudiendo manejarlo, o me está precipitando en mí una sintomatología depresiva o una sintomatología de ansiedad, o tal vez mezclada, conductual, ¿ok? Y entonces estamos viendo cómo es que hay unas señales y unos síntomas que nosotros mismos podemos darnos cuenta, pero hay que darse cuenta, y para darnos cuenta tenemos que estar pendientes de nosotros. Tenemos que hacerle caso a las señales que físicamente nuestro cuerpo nos está gritando. Tenemos que, o sea, físicamente hay unas señales. Mira, hay una tensión acumulada muscular, hay unos dolores de cabeza que pueden, y esto no es una receta, estoy dando algunos pointers, ¿verdad? Si eso se combina al factor genético, señor director, el último visual de las transparencias que tenemos, que quiero hacer un paréntesis en lo que estás diciendo, porque nosotros en la medicina natural hemos a través del iris hemos podido identificar esas personas que pueden ser más vulnerables y las que pueden tener más resistencia. Es el último visual de la presentación. Cuando lo tenga listo, si lo puede proyectar. Mira, ahí lo tenemos en pantalla. En ese visual, el ojo de la izquierda es un ojo de baja resiliencia, y lo podemos ver por la separación que hay de la fibra en la trabécula o en el tejido del ojo. No sé si me le puede dar un poco de acercamiento, señor director, si es posible, ¿verdad? Y se puede dar un poco de acercamiento para que el amigo televidente pueda darse cuenta de que ese que dice ahí está bien, ese que dice baja resiliencia, ven cómo se ven, como si fueran unas lagunitas, unos huequitos, y dependiendo del área donde esté ubicado, también podemos ver como unos surcos a la vuelta redonda del iris que hacen que esa persona tenga una predisposición más alta a problemas de ansiedad, donde esa persona se va a afectar más por el estrés, y esa persona posiblemente tenga menos herramientas para identificar y tratar situaciones cuando son sumativas de una crisis tras otra, un elemento de estrés tras otro y elementos de ansiedad.
va a estar menos preparada y esa es la persona donde necesita más orientación y necesita más herramientas para lidiar con situaciones de estrés y debe estar trabajando todo el tiempo en la menos cantidad o consciente de estar controlando todos los estresores. En el ojo de la derecha, en el ojo de la derecha podemos ver que el tejido es más denso, la fibra casi prácticamente no se ven las marcas que podemos ver en el iris del izquierdo. Esto es una persona que es más resiliente, que tiene más resistencia, que puede hacerle mejor frente a situaciones de estrés y una vez se identifica eso, pues entonces ya la persona cuando va donde el profesional que le va a ayudar a lidiar con todos los demás estresores o ayudarle a dar las herramientas, entonces ya esta persona sabe que puede tener un poco más de tolerancia de estrés versus la persona con un organismo de menos resiliencia que sabe que es más vulnerable. Bien interesante ese aspecto. Sí, y si lo vemos desde el punto de vista psicológico, lo que estás trayendo es bien interesante porque se integra completamente. A nivel en psicología hablamos de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y con la resiliencia. Y son habilidades, oigan, eso viene en el package con cada ser humano. No es que lo tenemos o no lo tenemos, lo tenemos. Ahora bien, hay algunas personas que lo tienen desarrollado o más desarrollado que otras personas. Entonces, ¿dónde está el asunto? Aquí estamos, como siempre hemos hablado, prevención, porque como usted mencionaba ahorita, ¿cómo nos encontramos a nivel de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de cómo así como hacemos detox en la dieta y la alimentación, y ahora hay una movida que hacen unos jugos y todas unas cosas, ¿verdad? Para hacer detox o como lo que ustedes, las recomendaciones que ustedes hacen, ¿verdad? Que hay que hacerle detox al organismo. También hay que hacerle detox a nuestra alma, claro, en términos de pensamientos, de emociones, de voluntad, de conducta. Por lo tanto, hay que estar a nivel prevenidos. Hay que estar apercibidos. Hay que estar claros de qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Estamos preparados para cuando recibamos un impacto? No tiene que ser de un huracán. Fíjate, es como la persona que tenía unos ahorros, tenía planta eléctrica, tomó las medidas de seguridad. Estoy seguro que sufrió menos que aquellos que no habían hecho ningún tipo de preparación. De provisión, ni de prever. O sea, que ahí, en ese aspecto, podemos entender claramente que la persona que se prepara, anticipa, y hace un escenario mental o trabaja con lo que podría ser el peor escenario mental dentro de unas condiciones, va a estar más preparado que la persona que vive el día a día y nunca hizo ningún tipo de preparación en todos los aspectos, mental, espiritual y físico, en términos del organismo. Así que es bien importante tomar en consideración, ahora que acabamos de pasar esta crisis, o que todavía podemos estar con la secuela, o muchas personas pueden estar todavía en medio de la crisis, a que desde ahora mismo, fíjese, ya yo comencé a hacer una lista de cosas que tengo que hacer, por ejemplo en mi casa, para prepararme por si tuviésemos el impacto de otro huracán. Hay gente que está considerando, por ejemplo, en el Caribe. Hay gente que están considerando mecanismos de alternos de energía, etcétera, etcétera. Entonces, no se nos puede olvidar y nos podemos relajar y decir, bueno, ahora, después que tengamos la luz y el agua y todo el mundo, entonces que se nos olvida, no se nos puede olvidar todo esto que pasamos para hacer provisión. Y en el aspecto mental, emocional y de crisis, en la forma en cómo enfrentemos, también tenemos que hacer ese proyecto que nos va a preparar para enfrentar no solamente una situación similar, sino otras situaciones además a las que estamos expuestos todos los días. Pero fíjese que esto conlleva a hacernos expertos en nosotros mismos. A conocernos. ¿Cuán dispuestos estamos a eso? No sé. A conocernos. A conocerme, a aceptar que mi cuerpo está gritando algo, una señal, o mis emociones, o a reconocer y hacer un scanning y una evaluación de qué pasó, porque esto viene desde que nací. ¿Qué pasó en el camino? ¿Hay algún atascamiento que tengo que resolver y manejar, sanar, procesar? Que no es porque simplemente por el amor al arte o porque simplemente se ve más bonito. No, es porque va a traer una secuela. Hay un aspecto que hay que sanar. Definitivamente. ¿Okay? Esto se ve constantemente en nuestras prácticas y probablemente usted también lo ve a nivel de práctica privada en psicología. Mira, esto me recuerda a una paciente que yo tuve que ay Dios mío, le cogí mucho cariño, no le cogí mucho cariño a todos ellos, pero
ella ya tenía 50 y pico de años cuando llega a mí. Una nena, ¿verdad? Pero entonces, recuerdo que ella viene donde mí por lo evidente. Me siento, estos son mis síntomas. Ciertamente tenía síntomas de depresión, una depresión severa. Ahora, había sido prolongada a través del tiempo por varios años. Y cuando seguimos explorando y buscando el evento precipitante, porque eso hay que buscarlo, y esa es parte del quehacer en la oficina, ¿verdad? Con el psicólogo, porque no podemos asumir qué es lo que estamos pensando o lo que quiere. Entonces, resulta que era la pérdida de un bebé de hacía ya más de 20 años. Definitivamente. Entonces, la ansiedad y el estrés, ambos tienen algo en peculiar, y es que mientras más yo los evito y los evado, más se apoderan de mí. Mientras más te lo tragas y mientras más se tratas de apoderan evadirlo. mí y digo, levanto murallas y yo no voy a manejar esto porque es doloroso, y ciertamente es doloroso, pero me prepara el escenario y me da las herramientas para estar lista para cuando algún evento que no esperaba venga, yo pueda manejarlo. Doctora, vamos a seguir hablando de eso porque está sumamente interesante. Y no solamente de eso, sino que eso también puede tener y traer trastornos físicos que pueden llegar hasta convertirse en enfermedades degenerativas y hasta un cáncer. O sea que vamos a hablar un poquito más de eso cuando regresemos de esta pausa. Así que no se retiren.